armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hoy hace un día verdaderamente primaveral. En este momento hay más de 60 aeroplanos en el aire. Si os pasáis 24 horas como nosotros, no os explicaríais cómo podemos vivir en un ambiente semejante desde hace 4 años. Recuerdos del aragonés José Cameo en una carta a sus padres. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en este viaje para conocer a nuestros compatriotas españoles en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Joaquín Mañes Postigo, con el que ya viajamos en el tiempo, siguiendo los pasos de los españoles en la Legión extranjera y también de los españoles que sirvieron a su majestad británica, a la pérfida Albión, en la Segunda Guerra Mundial. Y os recomiendo ver su programa sobre soldados españoles en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Como siempre, os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y también, si queréis, suscribiros al canal Bellum Artis Historia Militar y al nuevo canal Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, que os recomiendo suscribiros ya. Empezamos. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Francisco. Muy buenas noches y como siempre, pues agradecerte tu invitación, en este caso, para hablar de los españoles que lucharon en la Gran Guerra y en este caso en las filas del ejército francés, enmarcados dentro de la Legión extranjera. Tenemos un capítulo en tu libro dedicado a la Primera Guerra Mundial, después a los previos también, ahí está el famoso mito de Cameroni, y también Segunda Guerra Mundial, que hablamos de ella, que podemos hablar más todavía, y de, por ejemplo, la guerra de Indochina, en Dien Bien Phu, que tenemos un programa, Dien Bien Phu, y tenemos otro magnífico programa que también recomiendo a la gente que vea, que es el que hicimos sobre la guerra de independencia de Argelia, o la batalla de Argelia también, la batalla de Argel, muy interesante. Bueno, es tan fácil, Joaquín, como que pongan en YouTube Joaquín Mañes Postigo Bellum Artis, y ya saldrán ahí todos los programas que hicimos, y en iVoox lo mismo. Pues esto todo viene en tu libro, La Legión extranjera y sus españoles, a la venta en las librerías, en Magazine Editorial, y también está en Amazon, en el enlace que os pongo en la descripción del programa, para que os sea muy fácil si sois compradores de Amazon, y si no, lo preguntáis en cualquier librería y os lo envían, ¿no? Magnífico, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la promoción del libro y es así, hay un capítulo bastante extenso en el libro de la Legión extranjera y sus españoles, dedicado a la Gran Guerra, haciendo un resumen muy didáctico de lo que supuso esa conflagración dantesca dentro de como la primera guerra moderna,
y la intervención de nuestros compatriotas, que forma parte de mi pasión, la búsqueda y el rastro de esos españoles que lucharon tanto en ejército como en guerra ajena a nuestro contexto. Voy aparte de este libro que tenemos aquí en nuestras manos, voy a invitar, ¿no?, a la gente a conocer también tu último libro, que es el de los españoles en el ejército británico. Ahí tenemos un programa que hablamos de algunos de ellos que son muy interesantes. Hoy mismo, en un programa que hicimos, Joaquín, aquí en directo, ahora por la tarde, sobre la 9, alguien preguntó por la Spanish Company. Y dije yo, no, eso de Spanish Company tiene mi amigo Joaquín Mañez Postigo un libro en el que habla sobre su papel como obreros del ejército, ¿no? Una unidad militar, porque estaba dentro del ejército, no combatiente. Sí. Una compañía militar de apoyo logístico. Pues vamos a empezar el viaje, ¿no? El viaje a la Primera Guerra Mundial, que aquí en Bellum Artis tenemos ya muchos programas interesantes sobre ellas, y sobre todo recomiendo a todos, si no lo vieron, la serie La Guerra en el Frente Occidental con nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente, que es el programa más visto de Bellum Artis. Va a rondar ya los 100.000. Un programa de la guerra de la primera. O sea, supera a los de Ucrania con creces y va viento en popa y a toda vela. Pues ya es mérito, porque la Gran Guerra, dentro de todos los conflictos modernos y contemporáneos, es el que menos pasiones o interés incluso despierta entre los aficionados a la historia militar y los expertos en esta temática de historia específicamente de carácter bélico, y llegar a esa cifra de sobre la primera gran guerra, pues realmente es más que meritorio, vamos. Pues ahí está la batalla del Marne, en la gran serie, la Gran Guerra en el Frente Occidental. Pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar un poco, una introducción si quieres, pero nos vamos a ir a adentrar ya en el papel, ¿no?, de los españoles en la Legión. Sí. Nos vamos a ir directamente, porque para eso están ahí tantísimos oyentes, seguidores del programa de Antonio, y describiendo lo que supuso la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y directamente vamos a ir lo que sucedió con el estallido, la declaración de guerra por parte de Francia, lo que provocó una reacción inmediata de miles de jóvenes europeos que, dentro de una vocación idealista, entendiendo que Francia era la nación que encarnaba el ideal de libertad del mundo occidental, pues quería luchar, alistarse en sus filas para luchar contra Alemania y los imperios centrales. Tal fue el flujo de voluntarios, de jóvenes europeos, que el 8 de agosto de 1914 ya el Estado francés, en su boletín oficial, autorizaba el alistamiento de todo voluntario extranjero que así lo deseara por la durée de la guerra, por la duración de la guerra. Si bien es verdad que la única posibilidad de servir en la fila del ejército francés para cualquier joven extranjero pasaba por el alistamiento en la Legión extranjera. Ello chocaba precisamente con la propia idiosincrasia del perfil de estos jóvenes idealistas, llenos de ardor como luchadores de la libertad, que entendían que era el papel que representaba a Francia en su conflicto con Alemania. Y eso, luchar en la fila de una institución en aquel entonces tan atractiva como de dudosa reputación, pues despertaba su reticencia. La solución, porque en ese sentido ahí no cabía ninguna posibilidad de constituir cuerpo especial, la solución es que se constituirían unos regimientos en la propia metrópoli, y todo aquel alistado lo podría hacer por la duración de la guerra.
Con esto se rompían dos principios fundamentales que rigen el alistamiento de la Legión extranjera. Una de ellas es la duración del contrato, que el primer contrato es por tiempo y por un tiempo mínimo de 5 años. Es una regla que aún hoy, en 2023, se mantiene. Es decir, cualquier joven que desea alistarse hoy por hoy en la Legión extranjera, su primer contrato será obligatoriamente por 5 años. Ese principio de duración se rompía como excepción en el caso de aquellos que se alistaron para luchar en la Primera Guerra Mundial, y después se constituían unos regimientos para luchar expresamente en territorio metropolitano, en Europa, porque la Legión extranjera, desde su decreto fundacional, su vocación era para servir fuera de las fronteras del propio territorio francés. Era una excepción. Para ello, para intentar compaginar lo que eran las reticencias de esas masas, esa riada de jóvenes ardorosos por luchar al lado de Francia, y la obligación del principio estricto por parte de Francia, que no se podría hacer de ninguna otra manera sino integrado en la fila de la Legión extranjera, se consiguió también a través de la constitución de los propios regimientos de estos voluntarios extranjeros en la metrópoli, en el territorio francés. Para ello se arbitró una fórmula muy poco rara, original, algo difícil de entender. Vamos a partir que la Legión extranjera en aquel entonces, en 1914, estaba compuesta de 12.000 efectivos, 12.000 legionarios, articulados en dos regimientos extranjeros. Dos regimientos extranjeros que estaban asentados, acantonados en el norte de África, principalmente en territorio argelino. La fórmula que se encontró es que sobre la base de esos dos primeros regimientos, de esos dos únicos regimientos de la Legión extranjera acantonados en el norte de África, sobre un cuadro de mandos de oficiales y suboficiales, se establecieron lo que eran centros de alistamiento en el territorio francés. De tal forma que se constituyeron unos regimientos ex novo y ex profeso a partir de estos dos. ¿Qué son los famosos regimientos de marcha, no? Los regimientos de marcha, efectivamente. Del primer regimiento extranjero se derivó el segundo regimiento extranjero del primero, el segundo del primero. Y del segundo regimiento extranjero surgieron 4 regimientos de marcha que se constituyeron en la metrópoli, en el propio territorio francés. Fue el segundo, el tercero y el cuarto. De estos 3 regimientos que derivaban de la estructura del segundo regimiento extranjero, el cuarto regimiento también rompió en esta ocasión con un principio establecido en la Legión extranjera sobre el criterio de la amalgama, es decir, de la mezcla de legionarios de todas nacionalidades. Porque este regimiento, el cuarto, se constituyó exclusivamente con voluntarios italianos que estaban dirigidos, cuyos oficiales al mando eran 2 nietos del famoso Giuseppe Garibaldi. De ahí que a este cuarto regimiento de marcha se le denominara el regimiento garibaldino. Y así, también otra excepción, consecuencia de la guerra, es que se rompiese el principio de mezcla de nacionalidades dentro de las propias unidades de la Legión extranjera. Fluyeron tanto, se establecieron, hay datos contradictorios en cuanto al número de voluntarios deseosos de alistarse. En un principio, los primeros meses de este conflicto, de la conflagración, se habla de 10.000 voluntarios, de los primeros a partir de agosto hasta finales hasta diciembre de 1914. En total, se maneja por otros historiadores que el total de voluntarios extranjeros a lo largo de toda la contienda fue por encima de los 40.000
efectivo, pero esencialmente todos tenían que alistarse dentro de la Legión extranjera en uno de estos regimientos que se establecieron ad hoc y es profeso para encuadrar toda esta masa de voluntarios que obedecían a un perfil totalmente opuesto al del legionario clásico de principios del siglo XX. Eran perfiles de jóvenes burgueses, muchísimos universitarios, artistas, muy idealistas, es decir, le movía la motivación ideológica para alistarse, realmente era importantísima, era la causa por la que dieron ese paso de ir a la guerra, y se dieron casos de personalidades más que influyentes o famosas, en el caso como Marc Chagall, el escritor, Modigliani, el escritor suizo Blaise Cendrars, y después el poeta estadounidense que falleció en 1916, Alan Seeger, y es decir, una serie de personajes muy notorios dentro del ámbito del arte o destacados empresarios que dieron ese paso, y como simples soldados, mejor dicho, legionarios, se alistaron en la fila de esta institución para defender a Francia como ideal y paradigma de la nación defensora de la libertad y de los derechos del hombre. Digamos, todo esto sería gente voluntaria para servir en el territorio continental francés. Exactamente. Porque podían elegir, en qué unidad servir, o tú te apuntabas a la legión y te tocaba. Conforme iban acudiendo a los distintos a los distintos centros de alistamiento, pues ya ahí lo iban asignando a uno de estos regimientos. ¿Pero podía tocarte uno colonial o ibas a estos? No, simplemente eran en Francia y eran con una configuración realmente distinta. nueva. Eran regimientos de nueva creación, ¿sabes? Es decir, muchos de ellos estaban encuadrados, la instrucción a algunos de estos regimientos eran dadas por suboficiales legionarios provenientes del norte de África, veteranos de la Legión extranjera, para instruir a estos jóvenes reclutas. En algunos otros centros, los instructores eran cuadros de los bomberos, del pompier, de los saber-pompiers. Sabemos que el servicio de los bomberos es una institución semimilitarizada en Francia, está encuadrada militarmente, y con esa formación también instruyeron a todos estos jóvenes reclutas que llegaron por miles y con ardor belicoso por sus propios ideales de defensa de Francia y de los valores que está encarnada. Podemos, el caso de, hay estos regimientos realmente, un poco por evitar, se puede hacer muy tedioso el desarrollo de la batalla. Se batieron todos con muchísima bravura. Yo creo que ya el compañero aquí habrá visto que realmente los campos de batalla de la Gran Guerra fueron auténticas carnicerías, auténticas carnicerías. Y al cabo de año y medio, pues prácticamente todos estos regimientos, habían contado con miles de voluntarios, fueron diezmados. Principalmente por dos razones. Una de ellas fue la mortandad, o sea, había batallones dentro de estos regimientos que en ataque a la bayoneta eran realmente diezmados, con un porcentaje de baja muy por encima de la mitad del total de su efectivo, que lo perdían en el transcurso de una jornada.
Y después, con la entrada de países en la guerra, todos los nacionales de esos países que servían en la Legión extranjera fueron repatriados para que lo hicieran en las filas de sus propios ejércitos nacionales. De hecho, eso es lo que sucedió con el cuarto regimiento, el cuarto regimiento del segundo regimiento extranjero, era el regimiento garibaldino. Con la entrada en la guerra de Italia a favor de los aliados, todo este regimiento fue disuelto para que sus componentes pudieran alistarse y participar en la guerra ya encuadrados dentro de su ejército nacional. Ello también sucedió con rusos, con británicos, todo esto que fueron repatriados, licenciados y repatriados. Ese principio de amalgama se rompió también en el tercer batallón del segundo regimiento extranjero del segundo. En este batallón, el tercer batallón del segundo extranjero, había una serie de compañías que estaban compuestas exclusivamente por voluntarios legionarios de una misma nacionalidad. Así se daba una compañía exclusivamente de checos, otra de polacos y una tercera de griegos. Pero esto es como la excepcionalidad dentro de las circunstancias que supuso la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial, rompiendo esos principios que se lleva inamovibles, muy estrictos en el seno de la Legión extranjera. La duración del primer contrato que se firma y el principio de amalgama, es decir, de la mezcla de todos los voluntarios, independientemente. Sí, para crear lo que tú cuentas en el programa que hicimos sobre la Legión extranjera, el Esprit de Corps, ¿no? Efectivamente, es la forma de cohesionar bajo una misma lengua de mando que evidentemente es el francés. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en ese 1915, pues los italianos del cuarto regimiento de marcha se vuelven a Italia, los ingleses, alrededor de 200 que estaban también, que luchaban la fila de la Legión extranjera, también regresaron a Gran Bretaña, los belgas y los rusos. A partir de agosto de 1915, ¿qué es lo que sucede? Que el pequeño vivero de alistamiento, pues ya se queda un poco circunscrito a lo que eran nacionales de países neutrales, principalmente de españoles y de suizos, que de estas dos naciones pues prácticamente proveían a la Legión de unos 100 nuevos candidatos cada vez. Es el panorama, la situación en 1915 y de los restos de todos estos regimientos que han sido o han desaparecido por disolución, porque sus componentes han vuelto a sus países de origen o porque realmente han sido diezmados en las batallas que han tenido lugar a lo largo de estos 2 años y medio de guerra. Todo esto se refunde con todo esto efectivo y se crea un nuevo regimiento, que es el famoso Regimiento de Marcha de la Legión extranjera. Este regimiento se constituyó el 11 de noviembre de 1915 con la siguiente composición. Este regimiento estaba compuesto de 3.115 suboficiales y legionarios, más unos 71 oficiales. Es decir, que el total de su efectivo no llegaba a los 3.000, incluyendo la oficialidad, a los 3.200 hombres. Este es el famoso regimiento que a lo largo de lo que quedó del resto de la conflagración, de la Gran Guerra,
llegó a ser el segundo más condecorado de todo el ejército francés. Una unidad relativamente pequeña, incluso para el volumen de efectivo que se manejaba en ese conflicto, pero de una bravura sin igual y que alcanzó su propia mítica y se hizo legendario. Dentro de este gobierno ya los españoles representaban un porcentaje significativo. Significativo venía a ser como entre el 10 o el 12%. Es decir, de estos 3.100 legionarios, hay una estadística, un dato estadístico que alrededor de unos 324 eran compatriotas nuestros. Era un perfil, como ya insisto al principio, de voluntario que le llevaba sus propias convicciones ideológicas, que además de forma muy acentuada, que lo hacían resistir lo que fue las condiciones tan tremendas, incluso horrendas, que tuvieron que vivir en el frente, en esa guerra de trincheras, y se dieron casos de personajes como pues de poetas y escritores de la época, como Pérez Ferrer Costa, que cayó en el frente en el 9 de mayo de 1915, Josep Vidal y Sardá, también muerto en el frente búlgaro, porque hubo otra unidad, que hablaremos ahora a continuación, un batallón de marcha de la Legión para el frente oriental. Y estos son dos ejemplos muy propios del perfil de pequeño burgués, joven, idealista, con formación académica, algunos con una carrera ascendente en el ámbito de las artes, y eran los que participaron y constituyeron, bueno, pues lo que sería ya el Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera, que realmente se cubrió de gloria durante todo el conflicto. Termino de explicar lo que era el regimiento de marcha, pues se articuló eso sobre su acuartelamiento principal, estaba cerca de Lyon. Heredó la bandera del segundo regimiento de marcha del primer extranjero, que después le fue entregada expresamente por el presidente Moncaguet, y ya la corbata de su bandera, del primero, ya estaba ornada por 2 palmas obtenidas y ganada por el segundo regimiento extranjero en los combates previos a la constitución de esta nueva unidad. Aparte del regimiento de marcha de la Legión Extranjera, que luchó en el frente occidental, se constituyó en el norte de África el Batallón de Marcha del Levante. Este batallón de marcha se integró en el Regimiento de Marcha de África como una unidad de este regimiento. Era un batallón exclusivamente legionario para participar en el frente oriental contra las tropas turcas. Desembarcaron cerca de los Dardanelos, cerca de Galípoli, en Sedulbar. Desembarcó este batallón el 28 de abril de 1915. Ahora tengo la referencia de un legionario dentro de la búsqueda. Este regimiento sí estaba compuesto principalmente por oriundos de Francia, de Italia, y un porcentaje también de compatriotas muy considerable, pero muy considerable, estamos hablando alrededor entre un 10 y un 15%.
La total, cuando se constituyó, el número de componentes era de 1.141, por lo cual podemos entender que sobre una centena o algo más de sus miembros eran de origen español. Lo que sí nos consta es, en este caso, sí se tiene registrado el voluntario Antonio Díaz. Antonio Díaz era de Burgos y había servido ya en el ejército español en el arma de artillería. Y cuando se alistó en 1914, pues fue destinado al batallón de marcha de la Legión extranjera y estuvo más de 2 años en el frente de Levante, o sea, lo que era cerca de los Dardanelos, hasta que después pasó este batallón, fue diezmado, y al final, en 1918, los restos del mismo, que no alcanzaban los 200 hombres, pues fueron integrados en el regimiento de marcha de la Legión extranjera que estaba combatiendo en el frente occidental. Cayó gravemente herido, pero llegó a terminar la guerra en 1918 vivo, herido de gravedad, pero herido. Y es uno de los pocos casos que muy difícil de averiguar datos biográficos de nuestro compatriota. Sí estaba localizado. Lo que es imposible es encontrar fotos, ya te digo yo. Sí. Pero bueno, estamos hablando desde el principio del siglo XX y está muy bien. Esta que estoy poniendo ahora, en teoría salen 3 voluntarios españoles, en una que está aquí. Bueno, en mi libro, por no hacer tedioso un poco el programa de hoy, en el libro, bueno, este batallón luchó cerca de Galípoli, después pasó al continente europeo, estuvo luchando territorio serbio, después contra los búlgaros, hasta que prácticamente participó en varias batallas de cierta consideración, hasta que prácticamente diezmado, pues ya los 200 últimos hombres que quedaban de este batallón, que como ya he indicado al principio, estaba compuesto de 1.141 efectivos, pues se integró ya como los restos en el regimiento de marcha de la Legión extranjera. Vamos a hablar, siempre que siempre hay un español, un compatriota que representa, bueno, el símbolo de lo que es un soldado, un combatiente, un valiente en la lucha, y en esta situación nos encontramos con el cabo Andrés Aroca. El cabo Andrés Aroca, albaceteño, fue el legionario más condecorado de todo el regimiento durante la Gran Guerra. Del cabo Andrés Aroca sí hay una foto, que es la famosa y mítica foto del coronel Rolé con la bandera del regimiento y rodeado de la escolta de la bandera. La escolta está él, como el coronel, con un suboficial Mader, de origen alemán, y 3 legionarios, 2 de origen italiano y el español, que es Andrés Aroca, que le cupo el honor de ser el legionario más condecorado de todo el regimiento. De Andrés Aroca, pues realmente de su biografía se sabe más bien poco. Sí consta que nació en Albacete el 17 de junio de 1887 y que de profesión pues había declarado que era peón agrícola. Ya digo, de él sí nos queda un testimonio, porque es una foto icónica de las que circulan muchísimo. Está siempre una foto recogida en todos los libros de historia de la Legión extranjera. Y una foto símbolo en la que se aparece el coronel Rolé con el subteniente Madero, subteniente suboficial, era ayudant-chef de origen alemán, y los cabos, ya entonces el cabo Aroca, español, Dieta de origen italiano y Leva, también italiano.
Esta es una fotografía que fue realizada con motivo de la imposición de la Cruz de la Legión de Honor al regimiento, cuya corbata se prendió en su bandera por la ofensiva de Cuvier el 20 de agosto de 1917, con un balance realmente extraordinario en esta batalla, dado que los legionarios hicieron 680 prisioneros alemanes, se apropiaron de 14 cañones enemigos y de una ingente cantidad de ametralladoras. Andrés Aroca como personaje sí que se alistó en 1914 por la duración de la guerra. Aparece en el libro de... Hay un libro sobre los españoles, hay dos libros sobre el papel de los españoles en la Gran Guerra alistados en la Legión extranjera. Uno de ellos es el libro de José Subirá, titulado Así dijo Montiel, historia novelesca, que habla del personaje principal, es un español que es residente en Francia, que se alistó en la Legión, Montiel, y en su libro cita a Aroca con el siguiente texto. Lo voy a leer brevemente, ¿no? Cuando entró el capitán Sandré, le dijo al sargento Paul Gaspar que escriba una solicitud pidiendo la medalla militar para Andrés Aroca. Seguida indago el motivo de este galardón. Como Arocas no tiene familia en Francia, renunció a disfrutar de licencia y ha seguido en el frente. Le hirieron mientras hacía guardia por los días que hubiera podido estar divirtiéndose en París y no quiso abandonar su puesto hasta que se muriera. Por este motivo se disputó con Vicius, un cabo griego, quien se empeñaba en que se fuese a la enfermería. Que el capitán oyó la disputa, averiguó la causa y mandó a Aroca a que fuese a curarse, pues ya había demostrado cuánto valían los españoles por los disciplinados, sufridos y cumplidores de su deber. Arocas quiso andar y no pudo, herido en la rodilla. La sangre se le había enfriado ya. Un personaje realmente excepcional en cuanto a su desarrollo de haber participado en el conflicto durante 4 años. En unas condiciones muy bien descritas en el libro de José Subirá, de lo que era el diario, la rutina en el frente de un soldado de la Gran Guerra y la vida de trinchera. El libro se describe con una crudeza absoluta, lo que era vivir en una trinchera en la que muchas veces se dormía espalda con espalda con el compañero, porque no te podías tumbar, porque todo era un barrizal. Te dormías rodeado de los cadáveres de tus propios compañeros. Muchas veces el resto de miembros de los cadáveres te golpeaban porque salían con un bombardeo, reventaban las fosas que eran poco profundas y reventaban los cadáveres así semienterrados y cuyos miembros despedazados pues incluso llegaban aterrizados por encima de los soldados apostados en las propias trincheras. Una vida en las mismas en la que se pasaba bastante hambre, porque en las líneas de aprovisionamiento las cocinas tenían que llegar hasta el propio frente de la misma trinchera, y eso era en muchas ocasiones harto complicado, es decir, los que hacían el traslado del avituallamiento muchas veces morían en el intento, con lo cual se quedaban los soldados sin comer. Es decir, que ante esas condiciones de vida tan horrorosas se añadía muchas veces el hambre, y después era una vida que para muchos duró años. En el caso del protagonista de este libro, así dijo Montiel, al cabo de 2 años de combatir, de estar en el frente a pie de trinchera, pudo disfrutar de 6 días de permiso, para lo que se fue a Biarritz, y al cabo del mismo volver al frente hasta terminar la guerra. Hay una estadística que se hizo después de que terminara este conflicto, es que los combatientes
no sobrevivieron más allá de 10, entre 10 y 12 años a la guerra. Y era realmente porque de las consecuencias de salud que llevaban arrastrando, del maltrato físico que habían recibido durante 4 años. Entonces, físicamente estaban realmente muy, muy deteriorados. Entonces, la expectativa de vida, una vez que salieron con vida de la guerra, pues eran realmente cortas. Y era el diario, es decir, creo que es un esfuerzo de imaginación, que el diario durante meses y meses, a llegar hasta años, era vivir en esas condiciones. Les unía incluso una enfermedad en los pies, prácticamente el pie de estar siempre en la humedad y sin poder dormir tumbado, ya digo, buscando la espalda y muchas veces rodeado de los cadáveres de tus propios compañeros y pasando hambre, ¿no? Cuando se daban los problemas logísticos de suministro en el frente, que era una operación muchas veces arriesgada, perdón, para lo que se requería y se pedía voluntarios que fueran a la retaguardia, cogieran las raciones para los soldados de frente y las llevaran hasta las propias trincheras. Era muchas veces una operación bastante arriesgada. Andrés Aroca, con este perfil esa devoción por cumplir su deber como soldado, llevado eso, llegó a cabo, es decir, realmente eran soldados, eran combatientes, no tenía, fue ascendido a cabo, aunque hay un libro, que lo cito también en mi texto, de que finalmente se hace una referencia a él, que terminó la guerra como ascendido a sargento. Carrera militar dentro de los españoles, solamente se conoce un caso, que es el de José Martínez. José Martínez sí llegó a ser oficial del ejército francés, sirviendo en las filas de la legión extranjera. Ahí ya tenían que hacerse franceses, ¿no? Para serlo. Para ser oficial tenían que ser franceses o podían seguir siendo extranjeros. Eso se cita que se exigía la nacionalidad. Yo lo que conozco de oficiales que han ascendido, yo creo, por principio se nacionalizan, no sé si es una imposición, pero de hecho se nacionalizan porque están integrados ya realmente de lo que es la estructura de mando del ejército francés, y no sé si una imposición, porque realmente a lo que conozco terminan cuando hacen el curso de adaptación para ser oficial del ejército, ya si no son previamente, se han nacionalizado francés, lo hacen para acceder a la academia Interarmas. En este caso no sé si una imposición. Entiendo que en el contexto de principios de siglo probablemente sí. Casi con toda seguridad se le exigiría que se nacionalizara francés. De la literatura que surgió sobre la presencia de españoles en la Gran Guerra, hemos citado al libro como novela de guerra, vamos, como historia novelada, más que novela, historia novelesca. Él mismo, el autor, en su libro añade al título que es una historia novelesca. Como historia novelada, aparte de José Montiel, tenemos el testimonio, que es una crónica de un periodista guatemalteco, que es Gómez Carrillo, que escribe un libro magnífico, la gesta de la Legión extranjera, y en el que realmente pues desarrolla, habla de tanto de los voluntarios españoles como de los hispanoamericanos en general. Es interesantísimo en este caso lo que es la perspectiva de este periodista hispanoamericano.
es muy curioso que dentro de la reflexión que ya en 1900, en los años de la Gran Guerra, este periodista hace del papel o de lo que es la idiosincrasia de los españoles en, de los españoles en el de los españoles, estoy buscando para citar el dato de los españoles, el perfil que hace sociológico que hace de los españoles en la Legión extranjera. Y entonces aquí estoy buscando porque quiero leerlo el resto de el texto. Dice: curiosamente, este autor, Gómez Carrillo, dice, lo que más le choca a los hombres del norte, a los suizos, a los polacos, a los ingleses, es la gravedad melancólica y silenciosa de los españoles. Para ellos, en principio, el español es un ser ligero, gesticulador y charlatán, exaltado, dispuesto siempre al baile. Y lo que aquí ven les desconcierta, porque de todos los pueblos que componen nuestra Babel, se refiere a la Legión extranjera, el que menos se mueve es el español. Algunos psicólogos del regimiento atribuyen eso a los muchos catalanes que hay, pero son justamente los catalanes los únicos relativamente alegres. Los otros, los andaluces, los castellanos, los vascongados, parece que estuvieran siempre en misa. Va usted a verlos. Es curioso la reflexión en ese sentido que hace este periodista. Están fuera de sitio, en las trincheras. Sí. Es curiosísimo la reflexión que hace este periodista. Escribe un libro que es La Gesta de la Legión, muy interesante, y que realmente describe el espíritu exaltado de todos estos voluntarios europeos que confluyeron a la Legión extranjera. Otro dato: esta Legión extranjera que había una presencia notable, pero no dejaba de ser muy pequeña dentro del contexto de su efectivo de españoles. Estamos hablando de 324, 330, una horquilla de esta naturaleza. Pues estaban integrados voluntarios de unas 51 nacionalidades diferentes. Este caso de los voluntarios españoles, la referencia que hace, nos lleva ahora a algo muy debatido, muy aireado por algunos sectores, que realmente choca con la realidad de los datos. Y es el papel de los catalanes en la Primera Guerra Mundial dentro de la fila de la Legión extranjera. Se habla y se entiende como un elemento ya de ese espíritu nacionalista, independiente, diferente del resto de España, por su francofilia, dentro de que España, como país neutral, aquí había muchas disputas, ¿no?, ideológicas entre los germanófilos. Sí. Se establece que, bueno, dentro del movimiento nacionalistas catalanes, es decir, hay un papel fundamental que se aparta de esa declaración, de ese principio de neutralidad del Estado español, diciendo los catalanes tenemos una implicación más directa en la guerra y claramente al lado de Francia, en frente a los sectores germanófilos que había en España, dentro, como país neutral, pues estaban los partidarios, tenían que ganar a los países de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, los imperios centrales, y otros que eran aliadófilos o francófilos. Y en este caso se destaca, y hay como una especie ya de cifra mítica que se ha hecho leyenda y que, bueno, y se intenta que a base de insistir en ella, incluso sobre la que se han hecho, creo que lo he visto, sesudas tesis doctorales,
choca con una realidad incuestionable. Es decir, no pudo haber 15.000 voluntarios extranjeros catalanes, porque a partir del 11 de noviembre de 1915, la Legión extranjera, que estaba luchando en la Gran Guerra, estaba integrada exclusivamente por un regimiento cuyos total de efectivos no llegaban a los 3.200 hombres. 3.200 hombres que a lo largo del desarrollo de la guerra, a partir de 1915, creo que el año peor, cuanto el conflicto, el más duro, el más cruel, el que causó más bajas, fue en 1916. A partir de entonces, la media de efectivos de este regimiento era alrededor de 2.500, 2.700 legionarios. Había una serie de batallas en las que participaron que en las mismas perdían algo más, un asalto a la bayoneta, en un ataque, en un contraataque, perdían algo más de un tercio del total de su efectivo, que eso podía suceder en una misma jornada. Con lo cual el número, pero se me ha ido la... No. Con lo cual, a partir de 1915, el número, los efectivos medios de este regimiento se estaba moviendo alrededor de los 2.500, 2.700 legionarios. Con lo cual, es imposible de los 15.000 voluntarios exclusivamente provenientes de Cataluña. De hecho, hay una serie de datos que lo voy porque es un tema, bueno, yo creo que conviene aclararlo acerca del lado de esto. El propio Gómez Carrillo, que el propio Gómez Carrillo, en su obra La gesta de la Legión, cita: en este universo babélico, sin embargo, la masa más compacta y numerosa actualmente la forman los españoles. Hay quien dice, es decir, que esta cifra ya viene no resulta a posteriori del conflicto, sino que ya durante el mismo conflicto se está expandiendo esta cifra de voluntarios, se está dando a conocer de voluntarios catalanes, de 15.000. Sí. Pero eso es exagerado. Sí. Eso es exagerado, lo dice el propio Enrique Gómez Carrillo. Fueron en realidad unos 3.000, de los cuales quedan unos 1.200. Está hablando, pero aquí se refiere además de 1.200 de españoles, no exclusivamente de los catalanes. Y entiende que es realmente muy exagerada. Doy una serie de datos que se recogen en mis libros. En el informe presentado ante la Cámara de Diputados en 1924 por el barón de Lyon de Feuchamp, se señala que los voluntarios españoles ascendieron a 1.328, de los que 335 habían caído en el campo del honor. Ese es un dato de la Cámara de Diputados de la República Francesa. Otro dato, bueno, el estadillo de la propia Legión extranjera, que señalaba que los voluntarios de nacionalidad española fueron 624, siendo el número de bajas de 435 legionarios españoles. Prácticamente más de 2/3. Los periódicos parisinos de la época recogieron que fueron más de 32.000. Bueno, te comenté al principio que hay datos que hablan de más de 10.000 voluntarios extranjeros al principio de los primeros meses de la guerra. Esta cifra que no es pacífica, porque la prensa hablaba de más de 32.000 extranjeros que se presentaron los banderines de enganche comprendidos en el periodo entre el 21 de agosto de 1914 y el 1 de abril del año siguiente. De ese total, dentro de lo que citaban los distintos periódicos franceses, se habla de 969 aquellos voluntarios que se declararon de nacionalidad española. Pero es más, en el libro de oro de la Legión extranjera se refleja que el número de españoles alistados durante ese periodo ascendió a 1.996, siendo uno de los contingentes nacionales más numerosos. Evidentemente, porque, como hemos explicado al principio,
la unidad de la Legión Extranjera, representada en el Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera, tuvo una composición inicial, incluyendo la oficialidad, de 3.200 efectivos, y de esos 3.200 efectivos integrados por hombres de 54 nacionalidades diferentes, el que la española representara el 10%, algo más del 10%, pues eso suponía que era una nacionalidad preponderante en sus filas. Pero estamos hablando de esas cifras. Hasta el propio Gómez Carrillo, que él estuvo en el frente, entrevistó a soldados de origen español e hispanoamericano, y prácticamente de la visión que él vio y de lo que observó en la composición, dice que bueno, que estas cifras serían unos 3.000 a lo largo del conflicto de los 4 años. Que ni a la vez, es decir, Ya en 1918, y estos porcentajes alcanzan verosimilitud, porque ya en 1918 el teniente coronel Rolé, al frente del Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera, le envió al duque de Alba un estadillo nominal de los españoles que servían en esos momentos en el regimiento. Es decir, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en 1919, el Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera volvió al norte de África, a territorio argelino, con algo más de 800 efectivos. Es decir, había perdido a lo largo del conflicto, no había podido reponer con nuevos voluntarios. Lo que da idea de la magnitud de las pérdidas de legionarios, de vida humana dentro de la fila de este regimiento, de una composición media inicial de 3.000, 3.200 a los años sucesivos, moverse entre 2.600, 2.700, el número total de sus componentes, regresar al norte de África, ser repatriado al regimiento con algo más de 800 legionarios. Y de estos 800 legionarios, el coronel Rolé, no sé con motivo de qué, le mandó el estadillo de españoles al duque de Alba, y el abismo se desglosa de esta manera. Entre José de los Santos Vivanco, 9 andaluces, 7 madrileños, 7 murcianos, 7 baleares y 6 vascos. Quizás no llegaran a unos 100 los españoles en ese periodo, sobre unos efectivos totales del regimiento de unos 800 legionarios. Es decir, era una composición por encima del 10% del total de los efectivos, pero realmente porque este regimiento llegó al norte de África después de la guerra diezmado, o sea, con menos de un tercio de su efectivo teórico al momento de la Constitución. Cito, yo ya lo he comentado anteriormente, de muchos de estos legionarios no alcanzaron a vivir más allá de los 12 años desde la terminación de la guerra, como mucho, porque las secuelas físicas y psíquicas que habían padecido lo dejó ya realmente marcado y sin una expectativa de vida realmente más larga de aquel periodo, por lo que consiguieron sobrevivir al conflicto. Hay otro libro, para que no solamente la composición de los españoles estaban centrados en los catalanes. Hay un libro interesantísimo, un trabajo efectuado en un librito de Emilio Condado Madera. Emilio Condado Madera fue suboficial estuvo alistado en la Legión Extranjera, es un legionario contemporáneo, actualmente vive en Hanoi, dando clases de español. Estuvo alistado, fue conservador del Museo de la Legión Extranjera de Gobañez, en el cuartel general, y escribió un libro sobre los voluntarios cántabros alistados en la Legión Extranjera durante la Gran Guerra. En este libro se cita la biografía de varios de estos voluntarios. Viene en mi libro, que no resulte algo monótono el desglosar la biografía de este hombre, pero realmente
de los españoles que se alistaron en la Legión extranjera, pues provenían de todas las regiones de España. Bien es verdad que mayoritariamente eran originarios del Levante, no solamente catalanes, que sí dentro de los mismos pues, representaban un componente muy considerable, pero también valencianos y murcianos, no por encima de los españoles que provenían del interior de la península o del norte, pero era un reflejo de la realidad de todo nuestro territorio nacional. Sí. Y bueno, españoles, pues incluso los hubo que se estuvieron alistando incluso ya casi hasta el final de la guerra, como el caso de Emilio Reigosa Victoria, oriundo de Valencia, un veterano del ejército español en el Rin y que combatió pues, los últimos 11 meses de la Gran Guerra, llegando a ser condecorado con la Cruz de Guerra con estrella. Su testimonio, que sus peripecias, fue recogido por un periódico de la época, por El Pueblo, en 1919. En el caso de Emilio Reigosa, con el tiempo terminaría siendo piloto de aviación y falleció en un accidente. Personas, vamos, hombres con una vida interesantísima, con unas inquietudes que hizo que incluso se jugara la vida con esa vocación, ese compromiso del ideal y de valores que, bueno, que porque en este caso no fue por dinero, porque muchos de ellos eran de posición económica. Y ya por ahondar un poco en la literatura, hace otra referencia, hay un libro de Vicente Blasco Ibáñez titulado Mare Nostrum, y el protagonista dentro de su viaje como marino y dentro de la época del periodo de la Gran Guerra, se encuentra con un sobrino suyo que se alistó en la Legión extranjera, pertenecía a la burguesía de la época, y lo que le llevó fue a alistar por esa vocación de defensa de esos principios. Ese espíritu ciertamente caballeresco, un poco ingenuo, naif, ¿no? Sería que hizo que tantísimos jóvenes se alistaran al lado de Francia. Lo describe Blasco Ibáñez en su libro Mare Nostrum, cuando dedica dentro de una parte a las conversaciones que tiene con su sobrino, que se llama Blanes. Blanes explicó que es un caballero andante el motivo que le había llevado a la guerra. Deseaba batirse por la libertad de todos los pueblos oprimidos, por la resurrección de todas las nacionalidades olvidadas, polacos, checos, rutenos, yugoslavos, y seguidamente, como si dijese algo indiscutible, incluyó a Cataluña entre los pueblos que lloraban lágrimas de sangre bajo los latigazos de la tiranía. Aquí saltó algo indignado su compañero, el andaluz. Pasaban el tiempo discutiendo acaloradamente, cambiando insultos y buscándose a continuación como si no pudieran vivir el uno y sin el otro. El libro marca un precedente, o resulta premonitorio realmente, de muchas de las circunstancias que estamos viviendo. Esto he leído un párrafo literal de la novela de Blasco Ibáñez, que se encontró en un puerto del Oriente, en Grecia, lo recuerdo bien, y pudo departir con su sobrino, que vestía en ese caso, esa circunstancia, el uniforme de legionario. Vaya, eso es una coincidencia de las buenas. Sí. Él, las condiciones de vida, una cosa que... No, pero ver a tu sobrino en los Dardanelos, eso... Sí, él decía, ahora todavía es más factible, ¿no? él recordaba, dice, los tres, porque era el grupo de los dos amigos,
Había un tercero que era hispanoamericano que dice: los tres recordaban los meses de sufrimiento pasados recientemente en los Dardanelos, en un espacio de 6 metros conquistado a la bayoneta. Una lluvia de proyectiles caía incesantemente sobre ellos. Había que vivir debajo de la tierra, como topos, y aun así les alcanzaba el estallido de los grandes obuses. Entonces, la novela de Blasco Ibáñez recoge de forma quizá un poco tópica, ¿no?, pero en cierto sentido premonitoria del desarrollo de los acontecimientos actuales, el espíritu de los voluntarios de la Primera Guerra Mundial. Eran burgueses idealistas y en algunos casos algo frívolos, porque completamente diferente al perfil del legionario de los regimientos asentados en el norte de África, en Argelia y en Marruecos. Es una buena referencia la que realizó el Blasco Ibáñez en esta novela, que yo, como todo, uno tiene su época de lectura, y yo tuve una época en que todo lo de Blasco Ibáñez pues me lo leía, lo devoraba, se puede. No, yo no leí nada, todo es un día, No, saco tiempo y manera. Y bueno, yo creo que con esto, con Blasco Ibáñez, con la literatura, con esto, pues podemos un poco, ha sido, no quiero, entiendo que resulta pesado el dato de algunas biografías de españoles. Los más destacables en este sentido, pues, por supuesto, Andrés Aroca, paradigma del combatiente valiente y disciplinado, o sea, un soldado vocacional. Y José Martínez, que llegó también, entró como legionario en 1914 y llegó a alcanzar el grado de oficial de la Legión Extranjera, y después tantos otros, muchísimos, que murieron en el frente en unas condiciones de vida y de lucha realmente terribles. Y con esto yo creo que podemos dar por concluido el programa. Hay más datos dentro de lo que es el contexto y el desarrollo de la Gran Guerra. Está en mi libro, se explica para entender el papel y el desenvolvimiento de estos voluntarios a lo largo del conflicto. Y como siempre, darte las gracias una vez más, y encantado de estar contigo y de hablar de estas vidas de compatriotas nuestros tan interesantes, pues que muchos de ellos han supuesto lo que es el paradigma, un símbolo de lo que nosotros nos enorgullecemos y nos consideramos. Sí, ¿sabes? Yo esta vez no te interrumpí mucho. Con principios. No te interrumpí mucho porque no sabía mucho del tema. Sabía de los voluntarios catalanes, que eran muchos, y alguna cosa más. Yo en este sentido, y no me gustaría dejar sin acritud, es decir, se están haciendo incluso todavía, o sea, los datos, los números y la realidad es muy tozuda. Es decir, sobre todo acudía a las fuentes oficiales de la Legión Extranjera, del número de sus efectivos, de los diarios de campaña de aquel entonces, de las composiciones por nacionalidades, y eran los que eran. Y dentro de los españoles, que estamos hablando de una composición de media de efectivos de 300 y pico a partir de 1915, pues venían de todas las regiones de España. Bien, es verdad que algunos dicen que dentro de esto, pues la región con una representación más significativa era la catalana, pero lo había cántabros, lo había andaluces, lo había valencianos, murcianos, madrileños. ¿Sí? Y hay trabajos sesudos que además, no quiero decirlo, bueno, lo digo no con acritud, pero es una realidad que incluso menciona libros de otros autores, o los míos, incluso para descalificarlos, para decir que son poco rigurosos, pero para rigurosos los datos que he citado y la fuente de realmente de gente conocedora del tema. 15.000 son mucha gente, ya te digo yo. 15.000 son una burrada de gente. Y bueno, y ya con esto pues terminar, y
y mil veces más, pues darte las gracias por haberme hecho uno de tus amigos, en primer lugar, y amigo colaborador, y por lo cual pues, yo contentísimo, como Bueno, siempre. gracias a ti por todo tu trabajo con tus libros y difundir la historia, que es algo necesario, y sobre todo de los españoles en los conflictos más olvidados, no solamente con la Legión extranjera, sino también con la intervención en Roma, que tienes un libro también, que hicimos un programa, y con muchas más, en la Conchinchina, y, y más que venga por ahí. Pues preguntas no hay muchas, porque claro, el tema es complejo y la gente no conoce para preguntar, pero bueno, vamos a ver preguntas. ¿Hubo voluntarios carlistas luchando en algún bando? No, 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 en Aquella, absoluto. sí que hubo carlistas a lo mejor en la Legión, en el comienzo a lo mejor de la No, Legión, ¿no? carlista hay un precedente que además, que también fue un caso excepcional. En 1840, después de la Primera Guerra Carlista, aquellos, los que se exiliaron a Francia, terminaron alistándose en la Legión extranjera y se constituyó, rompiendo el principio de mezcla, de amalgama de nacionales, se constituyó un batallón exclusivamente de españoles carlistas Mm. en 1840 dentro de la Legión extranjera, pero en la guerra, en la campaña argelina, que terminó en 1847, todo lo que es el proceso de conquista que empezó en 1830 para terminar en 1847. Y es el único caso, estamos hablando de Sí. 1840, fue algo excepcional, ¿no? Mm. Pero ya eso desapareció, vamos, ya no. A los voluntarios catalanes les daban órdenes en español, en francés o en catalán. No, no. Es decir, lo que ha dicho el programa, todos los voluntarios, además eso fue una regla que estableció que no había ninguna otra posibilidad, que todo voluntario extranjero que se alistara para luchar en la fila del ejército francés, no siendo nacional, Mm. tenía que ser a través de la legión extranjera. Dulcificaron, por llamarlo de alguna manera, la configuración de la legión extranjera, porque ya tenía su propia mítica de cuerpo duro, incluso cruel en el trato con los legionarios, de una disciplina extrema, rigurosa. Ya esa mítica a principios del siglo ya la arrastraba, pero la lengua de mando era el francés y las Mm. órdenes se daban en francés. Y en cualquier caso, de los nacionales que hablaran después se agrupaban y muchos de ellos pues, hablaban en su propio idioma. Los que fueran españoles en general pues, hablarían español, como los suizos, pues dependiendo del cantón, en francés o en alemán, en fin, pero la lengua y las órdenes se daban siempre en francés. Mm. Eso desde la época del coronel Bernel, que vino a España con la división auxiliar francesa, cuando se cedió la legión extranjera por parte del rey Luis Felipe a Isabel II para que luchara en la Primera Guerra Carlista. Desde entonces, estamos hablando de 1800, cuando vino 1834, la lengua de mando es el francés y todas las órdenes se imparten en francés. Mm. Solamente ha habido algunas excepciones por añadir la anécdota durante la guerra de Indochina, que algunas unidades de la Legión extranjera, más del 80% de sus componentes eran de origen alemán, y algunos suboficiales, por resultar eficaz en el desarrollo de las campañas, de las operaciones desarrolladas en la jungla, hablaban en alemán entre sus hombres, pero el principio y la norma y la obligatoriedad era el francés. Claro, el que era el Garibaldi, ese que eran todos italianos, pues puede ser Era que italiano, era una excepción, o sea, claro, se rompió y después la firma de los contratos por la duración de la guerra, sí. porque por principio el que se alista a la ley extranjera tiene que firmar un primer contrato de 5 años, Mm. mínimo y obligatorio. En la Legión extranjera les pagaban y a los voluntarios también. Bueno, estamos hablando en este programa de voluntarios en la Legión extranjera, no voluntarios Sí, de sí, otras sí, unidades. sí, pero bueno, le pagaban, pero realmente no sé, pero bueno, pero lo que le pagaban era para poder pagarse el tabaco y el pinar y el vino y
y poco más, vamos a decir. Que no, Se cobraban igual que los demás legionarios, que tampoco eran gran sueldo, ¿no? Exactamente. Sí. Pues muchas gracias, Joaquín, por esta Gracias a explicación. Que el que quiera saber más sobre los voluntarios que describes en tu libro y cuentas parte de sus vidas en la Primera Guerra Mundial, que lean tu libro, que para eso está. Aquí siempre es una pequeña Sí, hay introducción. un capítulo curioso, es decir, hay en uno de los batallones, por citar algunos ejemplos, uno de los batallones, el regimiento de marcha de la Legión Extranjera estaba compuesto de 3 batallones. Uno de los batallones era mandado por un venezolano, por Sánchez Carretero. Hubo otro por el comandante Mer. El comandante Mer fue, junto con el coronel Rollet, uno de los oficiales franceses que asistieron a Millán Astray cuando en 1919, entre el 5 de septiembre y finales de octubre, se desplazó a Argelia para conocer bien el modelo de la Legión Extranjera, para después importarlo, adaptarlo, crear lo que fue nuestro tercio de extranjeros. Y uno de los oficiales que estuvo, vamos, y además en su memoria lo indica el propio Millán Astray, que estuvo asistido, que se integró perfectamente con aquellos oficiales que muy condecorados, porque venían todos de uno de ellos, de los más míticos, el Mer, habían combatido durante la Gran Guerra, empezando por el coronel Rollet, que lo fue del regimiento de marcha a partir de 1917, sustituyendo a teniente coronel Durier, que murió en acción de guerra. Una anécdota por vincularlo con nuestro ámbito. Sí, sí. ¿No? Pues muchas gracias, Joaquín, y gracias al público, que espero que dé a me gusta, deje un comentario en el programa y que llegue a más público y que descubra que además, hubo españoles en la Primera Guerra Mundial. Muchos. Sabe que, vamos, ya los que nos ven y nos oyen, sabe que nosotros, tanto tú, que el primero, y yo, en cuanto me di cuenta que todas las preguntas, cuestiones o comentarios que se realizan, los contestamos y participamos prácticamente sobre la marcha, y en eso seguimos, vamos, que conmigo pueden contar perfectamente con cualquier duda. Sí. Pues gracias, y si quieres decir algo al público ya como despedida. Nada, darle las gracias y encantado de estar aquí contigo, simplemente. Pues me despido de todos vosotros, como siempre agradeciéndoos que estéis aquí en Bellum Artis, y nada más. Ya os dije que deis a me gusta y dejéis un comentario, y esta vez os recuerdo que nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en Bizum, y también aquí en el propio sistema de YouTube y de iVoox. Voy a poner el recuerdo, porque hay gente que todavía no dio a me gusta, y es importante que vayáis poniéndonos al día con la nueva página o el nuevo canal de Bellum Artis en YouTube, que se llama Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Ahí vamos a ir publicando todo lo que tenga que ver con la actualidad. Esta semana va a haber un programa con Fede Superville en el que vamos a hablar de la guerra naval, cómo sería un enfrentamiento naval en la actualidad. Quiero que os suscribáis para que ya cuando sea el programa haya más seguidores y lo vea más gente. Acordaros, Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, @Bellum Artis Actualidad Militar. Ya no os molesto más y hasta la próxima historia hablada aquí, en Bellum Artis. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas